Hola, muy buenas noches. Aquí nuevamente en el segundo capítulo de Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual. Hoy tenemos una gran invitada, Pabla, una gran numeróloga, que la vamos a conocer, vamos a saber cómo es su trabajo y me gustaría que te presentaras, Pabla. Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Venegas. Estoy en esto de los números, la magia de los números. Desde los 17 años empecé a estudiar. He tenido la suerte de tener grandes maestras. Mi primera maestra fue Paula González, que es una numeróloga y tarotista chilena bien famosa. Y con ella fueron mi inicio en este mundo esotérico y de autoconocimiento más que nada, porque para eso es que yo utilizo el tema de la numerología y el tarot, para el autoconocimiento. Y cuéntame, Pabla, ¿qué te llevó o por qué te interesó la numerología? ¿Qué te llevó a decir, me interesa esto? ¿O qué pensaste en ese momento que te llevó a estudiar eso? Bueno, tendría que un poco ir hacia atrás, más o menos como a los 13 años. Fue la primera vez que conocí a alguien que tenía cierto contacto o se manejaba con el tema del tarot y me llamó mucho la atención. Entonces de ahí, como a los 13 años y un poquito más, me compré mi primer tarot, que fue un tarot de Marsella. Y como era tanto mi interés y estaba siempre como investigando y todo, mi mamá se contactó con Paula González y estuve 2 años estudiando con ella. Entonces, el primer año estudié solo tarot y el segundo año solo número, pero finalmente quedé súper enganchada y enamorada con el tema de los números, porque siento, o en ese minuto me di cuenta de que era algo mucho más concreto, que los números tienen un significado que no va a variar, a diferencia de ver el tarot, que depende de muchos factores finalmente, de que se haga una buena lectura o que finalmente el consultante también quede satisfecho con la lectura que se le hizo. Va a depender de su estado anímico, de las energías que estén funcionando en ese minuto en la lectura. En cambio, en la numerología no. Siento de que es algo mucho más concreto, está estudiado en base a la estadística y es tan antiguo como el tarot. Así que... Y cuéntale un poco a nuestro público, ¿de dónde nace la numerología? No sé, ¿quién la creó, por ejemplo? ¿Quién la creó? Bueno, hay diferentes tipos de numerología. La que estudié yo en un inicio fue la numerología pitagórica del filósofo griego y matemático Pitágoras, ¿ya? Él es uno de los primeros investigadores de la magia de los números, o en el fondo de estudiar la parte cualitativa, las cualidades de los números. Y bueno, paralelamente a esto también tenemos otras culturas, por ejemplo la cultura china, que también para ellos es muy importante el significado de los números. También tenemos la cábala judía, que es el estudio también de los números dentro de la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, donde se van desarrollando investigaciones respecto al crecimiento espiritual o la evolución espiritual de los seres humanos, de las personas, en base también a este apoyo numerológico. Y hay muchísimas otras más técnicas de numerología. Pero qué interesante. Yo he presenciado numerologías que ha hecho Pabla y una de las cosas que me ha llamado la atención, porque este programa, ojo, que es Viernes Paranormal, y por qué decidí invitar a esta numeróloga, a esta gran numeróloga, porque en sus sesiones de numerología nos dimos cuenta que ella de alguna forma canaliza, recibe información, no solamente lo que significa el número o su significado, sino que también te va entregando una canalización, una información a tal punto que se conecta con la persona y uno termina súper impactado, como impresionado de lo que ella te va relatando, porque ella habla y sin darse cuenta habla un poco de tu intimidad, de tu persona, te describe de alguna manera. Entonces ha sido muy enriquecedor poder conocer a Pabla y conocer el mundo de los números. Pabla, cuéntame, en este mundo estamos a nivel emocional, estamos muy desgastados, hay mucha parte emotiva que tanto los adolescentes como muchas personas están sufriendo de muchas depresiones, se está sufriendo de muchas enfermedades emocionales, mentales, psicológicas. ¿Cómo de alguna forma la numerología
te puede ayudar con ese tema o puede ser una guía. Quizá a nuestro público que nos está escuchando le gustaría saber si podemos obtener algún tipo de herramienta de la numerología para poder sanarnos. Correcto, mira, principalmente como te mencionaba hace un ratito, esto es una herramienta de autoconocimiento. Cuando tú hablas acerca del tema de la depresión que hay sobre todo en los jóvenes y también en personas adultas, parte principalmente por una falta de conocimiento de sí mismo. Y por otro lado, siento también de que al no conocerse a sí mismo, no conectan con su propósito de vida o su sentido de vida. No saben finalmente para qué están aquí, en este plano, cuál es su misión, su trayecto. O sea, sería como una orientación. Exacto. Entonces, a través de la numerología, ya sea el análisis de tu fecha de nacimiento, porque se compone de dos partes. Uno es el análisis de la fecha de nacimiento y la otra es el nombre, tal como la persona fue inscrita en su partida de nacimiento. Eso es súper importante. Con el nombre vamos a saber cuál es la misión del alma en este plano terrenal, pero orientado a la parte vocacional, ¿ya? Y a la vez, con la fecha de nacimiento, podemos tener muchísima información acerca de nuestros ancestros, nuestras vinculaciones con nuestra figura, ya sea paterna o materna, en diferentes ámbitos. Por decir, aquella persona que nació un día 2, 20, que en el fondo en numerología los números se reducen, entonces un 20 vendría siendo un 2 y a su vez el 2 quedaría en la misma figura. Nos vamos a encontrar con personas que tienen una mala vinculación con la figura materna y eso es lo que vienen a trabajar en este plano, ¿ya? Y obviamente su primer maestro de aprendizaje viene siendo la figura de la madre, ¿ya? Cosas como esas que son, me parece muy interesantes y que finalmente te van a ayudar a entender el por qué me tocó tal mamá o tal papá. Perfecto, o sea, te entiendo. Uno puede quizá entender un poco su historia familiar también a través de los números. Correcto, sí, es súper valioso eso. Por ejemplo, no sé si tu abuelita, tus ancestros pasados, por ejemplo, hubo algo con referente quizás a un aborto constante o a pérdida de hijos constante, tú puedes a través de los números identificar por qué se repite un patrón. Sí, lamentablemente dentro de los patrones que más se repiten, yo te podría hablar que de un 80% de las personas que a lo largo de todos estos años yo he atendido, en ese 80% hay un patrón muy marcado que es el de la violencia sexual, el abuso sexual y la violencia física. Realmente es impactante ver la cantidad de personas que a lo largo de su vida, sobre todo en la etapa de primera infancia, tienen este tipo de mala vinculación o este tipo de mala experiencia que finalmente va a repercutir en todo su desarrollo posterior. Mira, Paula, a mí me asalta una duda y creo que puede ser la duda de muchos de los que están escuchando. Las que somos madres, los que somos padres, tenemos nuestros hijos adolescentes y de repente nuestros hijos quieren estudiar una profesión, una carrera. ¿Se podrá a través de los números quizá una orientación como para saber qué debe estudiar en la universidad o en el instituto? ¿Una orientación se puede? Sí, justamente lo que te mencionaba antes, a través del estudio del nombre, ¿ya? Ahí vamos a tener cuál es la misión del alma de la persona, ¿ya? Te voy a contar algo como muy, muy personal. Yo tengo un hijo que ya, bueno, un poco más que adolescente, tiene 19 años, pero él no tenía idea qué quería estudiar, eso típico del Lolo que no sabe por dónde va la micro. Claro. Entonces, para mí fue como muy fácil a través de su fecha de nacimiento y este análisis de su nombre, orientarlo y finalmente guiarlo hacia dónde era la carrera en la cual iba a tener el mayor afinidad y se le iba a hacer más fácil en el fondo poder comenzar la carrera y terminarla, ¿se entiende? Por ese lado. Entonces creo que eso es una herramienta súper potente justamente para estos casos donde los chiquillos están muy desorientados, no conectan todavía con su propósito, porque a los 18 años difícilmente uno vaya a tener claro hacia dónde está orientado. Son muy pocos, Claro. Hay personas que sí tienen un nivel de conciencia superior y desde muy pequeñitos tienen clarita la película, qué es lo que quieren estudiar y qué quieren hacer de su vida finalmente. Son pocos. La mayoría estamos entre esos que andan bastante perdidos. Pero qué interesante. Y
mi público, yo pensaba, los que están interesados en quizás contactar a Pabla, esas madres de los adolescentes quizás quisieran saber y ayudar a sus hijos a tener una idea de qué pueden estudiar. Vamos a dejar nuestro número de contacto, el número de contacto de Pabla, para que puedan maravillarse con la numerología. Y Pabla, cuéntanos, con respecto a la profundidad de la numerología, por ejemplo, porque yo te hablé ahora de la profesión, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los niños pequeños? ¿Puede haber alguna ayuda para los niños pequeños? Correcto. Mira, en el caso, si lo hacemos así como rápidamente, en numerología se estudia del 1 al 9, el 11, el 22, el 33 y el 44. Esos son todos los números que existen, dijéramos, numerológicamente, ya en las vibraciones. En el caso, por ejemplo, de los niños 1, nos vamos a encontrar con niños que siempre van a tener un espíritu de liderazgo. Tienen mucha energía masculina, tienen muchos rasgos, ya sea físicos o psicológicos, similares al padre. En el caso del número 2 nos vamos a encontrar con niños que son altamente emotivos, muy sensibles, que tienen este tema que yo dije anteriormente de la, dijéramos, una mala o una deficiente vinculación con la figura materna. Producto de que yo a estos niños, los niños que nacen los días 2, les digo que son los hijos pegamento. Nacen, llegan a este núcleo familiar porque los padres están distanciados. Entonces la energía hace que llegue este niño para mantenerlos unidos. Y me asalta una duda. ¿Hay una edad aproximada que un niño, me imagino con su padre o con su madre acompañada, que se pueda leer? ¿Desde qué edad hacia arriba alguien se puede leer la numerología? Bueno, de las personas más pequeñitas que yo he atendido, hay una niña de 11 años. Pero insisto, depende mucho del nivel de conciencia de cada niño. Esta niña que yo atendí, estamos hablando de una jovencita que tanto emocionalmente como en la parte, la evolución de su nivel de conciencia está bastante por sobre la media. Entonces para ella fue súper enriquecedor porque tenía un tema pendiente con su figura paterna. Entonces yo le pude explicar por qué le había tocado ese papá y no otro. Entonces con esta información que yo le voy entregando, para ella fue un poco más fácil como gestionar estas emociones que tenía, como de repente que oscilaban entre una buena y una mala relación, ya producto de esta como falta que sentía ella que le hacía a su papá. Pero qué interesante. O sea, ya podemos guiar al estudiante a través del estudio, podemos ayudar a un niño con la numerología. Y por ejemplo, se me ocurre, si yo me quiero casar, conozco una persona, tengo una relación de pareja, y realmente no estoy tan segura que esta sea la persona indicada, ¿podemos ver los números también? Sí, pero ahí cambia un poco el panorama, porque yo lo que hago cuando analizo dos fechas se llama sinastría, ¿ya? Entonces puede ser una sinastría entre padre e hijo, hermanos, y ahora si tú me dices entre una pareja también se puede hacer. Yo no puedo como proyectar si la pareja va a seguir en el tiempo o no. Lo que yo hago en esa proyección es ver en qué puntos confluyen esta pareja que tienen como cosas comunes, cuáles cosas vienen a trabajar ellos juntos como pareja, dónde podrían estar las dificultades, cuáles son los como principales desafíos que finalmente van a tener que enfrentar. ¿Y compatibilidad? Es lo mismo, dentro de la sinastría se va haciendo ese trabajo de la compatibilidad, pero yo no puedo como proyectar que la relación siga en el tiempo. Lo que sí puedo hacer dentro de esa proyección es decirle cuáles van a ser los años más complejos de la relación y dónde podrían estar estas posibles fracturas o engaños. Pero qué interesante. Y por ejemplo, una mujer que quisiera ser madre, a lo mejor le ha costado ser madre, ha luchado por eso, a través de la numerología, ¿podría darse algún caso así? ¿Te ha pasado alguna historia? Lo que se da comúnmente es que hay años, bueno, por ejemplo, el año actual, el año presente es 2024. Al reducirlo a un dígito me da 8, ¿cierto? Bueno, en esos casos, cuando yo reduzco el dígito del año y me da 6, por ejemplo, son los años que hay más nacimiento. Hay mayor fertilidad dentro de como el rango etario de las mujeres que están esperando. O sea, esta técnica es muy completa porque abarca muchas cosas también, qué interesante.
Y mira, Paula, dentro de los años que tú llevas de experiencia, ¿tienes alguna historia paranormal dentro de la numerología? ¿Hay algún suceso, algo que te haya salido con la numerología, que la persona después te haya dicho, sabes que lo que tú me dijiste me pasó? Sí, eso me ocurre constantemente, sobre todo cuando hago la proyección del año futuro, ya sea el año presente, yo siempre reviso el año anterior, el año presente y el año siguiente. Entonces sí, ahí me van contactando y dicen, oye, sí, efectivamente me cambié de casa o me cambié de trabajo o se acabó la relación, ya, porque eso está muy marcado dentro de lo que es el análisis numerológico anual, ¿ya? Lo otro que tú me decías respecto como lo paranormal, bueno, yo creo que lo que sí también así como me he encontrado con este tema que te digo yo del tema del abuso sexual que se ve de forma muy reiterativa, también me he encontrado con personas que tienen mucha capacidad, ya sea para canalizar, ya sea me he encontrado también con personas que vienen de vidas anteriores una predisposición o vienen con un tema muy potente con la parte de la alta magia, ya sean magos, ya sean alquimistas, que es muy diferente porque el alquimista trabaja con transformar el alma de las personas, o ya sea directamente con trabajos de magia. Pero qué interesante, o sea, tú me estás diciendo, por lo que yo te estoy entendiendo, que no solo, digamos, ves a la persona, hay una conexión con el alma también. Correcto, se ve, de hecho es una técnica donde se ve cuáles son tus potencialidades y que tú vienes aprendiendo en vidas anteriores, qué es lo que dejaste pendientes en vidas anteriores también, cómo vas a fluir, dijéramos tú, cómo va a fluir tu alma dentro de esta vida con estas mochilas energéticas que tú traes, dijéramos, de estas otras vidas. Pero qué interesante. Por ejemplo, Pabla, yo te quisiera contar, yo el otro día tuve un sueño y soñé con unos números. ¿Significa algo? Sí, depende, obviamente, bueno, siempre los sueños son mensajes del inconsciente. Partamos de esa base. Ahora habría que analizar cuáles son los números que aparecen dentro de tu sueño. Y que si me los cuentas lo podemos hacer rapidito. Pero qué genial, qué espectacular. Así que están cordialmente invitados a poder contactarse con Pabla para que es un mundo, esto es un mundo completo y siento que esto es una terapia. No, no es una terapia, es una técnica de autoconocimiento. Lo que sí te quiero comentar cuando me preguntaste esto de dónde yo enlazaba la parte como mística o quizás de la magia, que también es algo que me gusta mucho, con los números. Bueno, fue que hace 4 años atrás, 5 años atrás, producto de esto mismo, de atender gente, y yo veía que le entregaba mucha información, y más allá de hacerle consciente esta información, también quedaban con una sensación de ¿y qué más hago ahora para poder sanar? Entonces ahí fue cuando yo encontré la técnica, que sí es una terapia, que son las constelaciones familiares, que entiendo que lo vamos a tratar en otra oportunidad, pero sí les quiero aumentar esto. Yo utilizo el mismo mapa numerológico de cada persona para orientarlos en cuanto a qué tienen que constelar para poder mejorar su vida. Se entiende que la constelación es una terapia sistémica, y es sistémica porque conlleva o abarca a todo el grupo familiar, ¿ya? Entonces, creo... O sea, en una próxima entrevista sí, hablaremos de las constelaciones familiares. Sí, pero acá, como te decía, quiero rescatar esa parte que finalmente dentro de nuestro mapa numerológico, así como también puede ser una carta astral que también tiene muchísima información, son dos ámbitos diferentes. La carta astral está orientada al estudio de los planetas, la alineación de los planetas en el momento en que nace un individuo, y se basa en la hora y la posición, insisto, de los planetas. A diferencia de la numerología, que solo es con las fechas de nacimiento de la persona y no se utiliza la hora, a no ser de que se estén analizando mellizos o gemelos idénticos. O sea, ¿se puede ocupar tu fecha de nacimiento cuando nace tu hijo, sacar la numerología? Correcto, es lo que estábamos hablando hace un ratito respecto a que con el día, principalmente el día en que nace un niño, va a determinar cuáles son sus potencialidades como niño. Ya entendamos que este niño, por decir, este niño 3, llega a una familia donde la mamá es 5 y el papá es 7.
Entonces, y ahí se empieza como un poco a tergiversar la pureza o la esencia de este niño 3. ¿Ya? Entonces pierde ahí un poco su verdadera esencia. Y la pregunta del millón, ¿tú te diste cuenta que a través de la numerología canalizabas? ¿O cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a entender que esto, porque este es un programa paranormal? Sí. Entonces, ¿cómo tú hiciste esa conexión? ¿Te diste cuenta que canalizabas, que recibías información más allá de los números? Mira, la verdad es que lo voy a dividir como en dos partes. Primero, cuando yo veía las cartas, muchas veces yo decía, yo no necesito las cartas para poder leer. O sea, podría tener tapitas de bebida o láminas con imágenes de cualquier cosa y podría interpretar algo. Y ahí ya me parecía raro. Pero cuando esto de los números, de que cuando me dicen de que yo estoy canalizando, la verdad es que me cayó de sorpresa. No sabía lo que estaba haciendo. Pero fue un proceso súper bonito porque fue como un análisis numerológico masivo. Habían como 12 personas que estaban observando lo que yo estaba haciendo y es ahí donde me dicen de que efectivamente lo que yo hago, más allá de a lo mejor del conocimiento que yo haya aprendido durante todos estos años de estudio, también hay un proceso de canalizar información. Y se dio principalmente porque cuando yo le hablaba a cada uno de ellos, yo le daba ejemplos y esos ejemplos correspondían efectivamente a la realidad de cada uno. Interesante. Y cuéntame con respecto a la numerología, por ejemplo, de repente uno tiene como, cuando te preguntan, ¿cuál es tu número de la suerte? Y uno a veces sin pensarlo dice, no sé, 7. ¿Sí? O si uno incluso va a una rifa o compras una rifa, tú siempre compras un número específico que te llama la atención. ¿Eso tendrá que ver algo que uno inconscientemente escoge un número? ¿Será al azar? ¿También tiene un significado? Bueno, créeme que con el paso de los años me he dado cuenta de que nada es al azar, todo está perfectamente sincronizado y cuando justamente yo hago ese ejercicio de preguntar cuál es tu número favorito, es porque es la energía que más la persona necesita como trabajar o con la que más se va involucrando. En el caso de que es el número 7, por ejemplo, que de alguna forma también ha coincidido cada vez que se ha hecho una constelación, sin pensarlo, sin proponerlo o fijarlo, han sido días 7. Pero qué interesante. Sí. ¿Y qué significa el 7? Cuéntanos un poquito, brevemente. Brevemente, el 7 para mí, y creo que para muchos numerólogos, es el número perfecto porque corresponde a la energía divina, a la conexión con el yo superior, ¿ya? Hermoso. Con la parte de Dios que todos tenemos dentro y que finalmente cuando uno aprende a trabajar esa conexión, encuentra no tan solo una paz o una tranquilidad espiritual, sino también encuentra su sentido de vida, ¿ya? Y cuando digo que es perfecto, porque por alguna extraña razón, los días de la semana son 7, las notas musicales son 7, los colores del arco iris son 7. Tenemos una infinidad de ejemplos que los chakras también son 7. Entonces, qué interesante, claro, qué llamativo que todo sea 7. Está todo en un equilibrio perfecto. El séptimo día Dios descansó después de haber concluido su trabajo en la creación. Entonces creo que todo esto nos va orientando, nos va guiando. Cuando una persona me dice que el número favorito es el 7, es porque dentro de esa persona también hay una necesidad de una conexión. Entonces siempre les digo yo, ¿con qué conectas? ¿Conectas con los colores? ¿Conectas con la música? Entendiendo que la música es una vibración también y que dependiendo de la vibración es el tipo de mensaje que finalmente voy a ir recibiendo. Y Paula, por ejemplo, si yo voy a tu consulta, yo le digo, vengo a sacarme la numerología en general, o cómo es un proceso, se hace por parte, se hace todo en un día. Cuéntanos un poco cómo hay un paso a seguir. Bueno, siempre pregunto cuando me contactan si es por curiosidad o si tienen algún tema que les gustaría trabajar. Porque hay muchas personas, más allá de lo que sale en la televisión, que hemos visto muchos numerólogos,
cada uno tiene su propio sello y creo que yo también tengo el mío. Entonces, trato un poco de ir más allá de lo que la persona necesita y voy indagando acerca de su historia, de sus ancestros, un poco para ir generando esto de la sanación, ¿ya? Insisto, me contactan, pido la fecha de nacimiento, nombre completo, tal como fue inscrito, y agendo una sesión que dura alrededor de 2 horas, 2 horas y media, donde por lo general acostumbro a hacerla por online, porque yo voy proyectando imágenes, ¿ya?, de números, y en base a esa imagen, a esos mapas, yo le voy explicando a la persona de dónde sale este número, por qué este número va acá, y qué significa este número, y cuál va a ser el proceso que va a ir guiando como su evolución, digamos, espiritual. Ya, pero por ejemplo, si la persona quisiera, ¿sabes qué? Me gustaría que me analizaras la fecha de nacimiento. Quizá otra persona va a decir, me gustaría saber, no sé, la conexión con mi pareja. Quizás van a querer saber distintas cosas. ¿Se puede hacer distintas cosas o tiene que ser el proceso completo? Por lo general, cuando yo hago el análisis, hago la fecha completa de la persona del que me está consultando y le pregunto, ¿necesita ver algo relacionado con alguna pareja, con algún hijo? Y ahí yo, dentro de la misma sesión, hago una sinastría y vamos analizando cómo se está relacionando o vinculando con esta persona que ella quiere saber. Y también veo la parte de la predicción, como te digo yo, del año presente, el año siguiente, y revisando algunas cosas de años anteriores. Y hay una tabla del destino que está desde que naciste. Bueno, se pronostica 100 años, pero se entiende que la expectativa de vida de cada uno son diferentes. Pabla, y en este proceso, ¿se genera algún tipo de energía en el ambiente? ¿Sientes tú que estos números, esta numerología, viene acompañada de algún tipo de energía? Cuando haces las sesiones, ¿se ve, se siente algo, pasan cosas? Yo creo que logro mucha conexión con las personas y me ha tocado mucho atender a gente muy escéptica, ¿ya? Y que como que no logran entender mucho como el proceso, pero cuando les voy hablando, después me terminan diciendo que no pueden creer que un número tenga tanta información, o cómo yo sé cosas tan privadas de las personas. Y ahí es donde viene un poco a entrar lo que ustedes también han visto. Eso probablemente que hay una canalización de información. O sea, se genera como un entendimiento en la persona, Sí, ¿no? Como un sí. entendimiento, y eso te lleva a un estado de conciencia. Sí. Eso es lo que entiendo, ¿cierto? Sí, correcto. Y cuéntanos, uno siempre tiene una experiencia que nos queda marcada por el resto de nuestras vidas. Yo como medium tengo muchas historias que han quedado marcadas en mí. Tú como numeróloga, ¿hay alguna historia que jamás hayas sacado de tu cabeza que nos puedas contar? Bueno, yo creo que hay varias, pero si el tiempo nos da, voy a contar 2. Una es la tuya, porque cuando yo analicé tu fecha, me encontré con algo que no es tan regular, obviamente, que una persona tenga 2 fechas de inscripción, ¿ya? Entonces, una que duró hasta cierta edad y luego con otra edad comenzó tu nueva fecha. Y también hay un cambio de nombre. Entonces, me acuerdo perfectamente que en la primera fecha estaba más relacionada a tu energía central o tu esencia con la parte artística, la habilidad artística, la comunicación, esto del mensaje. Y luego con la segunda fecha, me acuerdo que me daba un número 5, entonces yo te hablaba acerca de esta capacidad. Si bien es cierto, esta capacidad viene en un proceso derivado de mucho sufrimiento, viene esta otra parte o esta otra faceta de la conexión con el más allá y con poder percibir cosas de otros planos. Sí. Antiguamente se daba mucho que las personas tenían distintas fechas porque las inscribían después. O todos juntos. O claro, muchas personas quizás porque adoptan, en adopciones también se da que hay una fecha distinta. ¿Significa cambia la personalidad? Cambia la misión. Cambia ¿no? la misión, perfecto. Claro. Por eso es lo que te decía yo en el caso ¿Y tuyo. la esencia es distinta o es la misma esencia? Es que la esencia dura hasta, en el caso tuyo en particular, dura hasta que te cambiaron la fecha.
Y esa era tu misión y tu esencia 3, como niña 3. Luego Entiendo. te cambian, porque si te hubiesen dejado como esencia 3, no habrías llegado a evolucionar espiritualmente a tal nivel de que tú pudieras tener esta conexión con seres que ya han partido. Te habrías quedado en la esencia 3, no en la 5, ¿ya? Ahora, lo que tú dices de que antiguamente, efectivamente, la gente le inscribían, pescaban a todos los niños y lo iban a inscribir el mismo día. Bueno, aquí lo que vale es lo que dice lo escrito. Y en el caso tuyo habían 2 partidas de nacimiento. Claro, eso queda como plasmado, Sí. quizás algo energético, Sí, cambia todo entonces. exacto. Por eso, como en el caso tuyo habían 2 partidas de nacimiento, una con una fecha y la otra con otra, por eso se entiende de que es como que energéticamente muere una persona y con la nueva energía, el nuevo número que es 5, nace otra y con otras cualidades. Y cuéntame, ya que estamos en un programa paranormal, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué pasa con la muerte con respecto a la numerología? Hay, por ejemplo, una persona que muere en una fecha. ¿Te habla de algo? Claro, ya sea el día en que murió, yo puedo interpretar esa fecha, pero también en el mapa numerológico se da muchas veces que personas que han muerto, o ya sea muy jóvenes o en circunstancias como muy trágicas, también se puede establecer una cierta vinculación con sus propios números. Pero ya la persona tiene que estar fallecida. Falleció, hay una fecha. O también tú puedes leer en sus números cuando la persona está viva, quizás cuándo podría fallecer. No, eso ¿Hay algún indicio? no, eso No, eso no. perfecto, no. No. Solo ya tiene que estar fallecida la persona y ahí recién se puede sacar una apreciación. Claro, en el fondo tú haces coincidir el patrón, dijéramos, del proceso evolutivo con esta muerte temprana, ya sea por un accidente, ya sea una muerte trágica, o, por ejemplo, se puede dar caso de un suicidio, o puede ser de una muerte muy violenta por un asesinato. ¿Y te ha tocado, Pabla, quizá a través de los números, hacer quizá algún proceso de duelo con un consultante? ¿Ha llegado gente a ti como para tratar de sanar el dolor y el duelo a través de los números? O sea, no sé si decir que viene la persona, el consultante, y me dice, ¿sabes que tengo este problema de duelo y necesito sanarle? No. Lo que sí puedo ver a través de su mapa de números, dónde están esos puntos de quiebre y qué es lo que lo han hecho que sean tan como violentos o de alguna manera que sean tan fuertes y que la persona no haya podido transitar el duelo de una forma adecuada. Por ejemplo, si yo tengo una persona que fallece su padre, entonces voy a ver en su mapa dónde está, cómo se relacionaba o vinculaba con el padre, cuáles eran sus puntos, dijéramos, de conflicto, y ahí se puede generar una orientación para empezar a vivenciar el proceso de duelo de una manera totalmente distinta. Bueno, yo quería contarte algo, contarle a todos ustedes una experiencia que yo tuve con Pabla, mi experiencia cuando ella leyó mis números. Me pasó que a lo largo de mi vida, bueno, yo tengo 2 fechas, por un motivo X. Tengo 2 fechas y le pedí a Pabla sin que ella supiera que yo tenía 2 fechas. No le expliqué nada, no le conté nada y le dije que me leyera esas 2 fechas. Y sin embargo, fue tanto lo que quedé impactada, impresionada, que cuando ella me lee la primera fecha, me coincidía mucho el tiempo que yo tuve esa fecha. Exactamente lo que yo había vivido, como yo era, lo que yo había pasado y mis procesos coincidían con lo que ella me estaba relatando. Pero después le doy la otra fecha y coincidió con lo que yo soy hoy en día como una mujer adulta, con el camino que he llevado y con mis decisiones y con mi camino espiritual, mi vida espiritual. Entonces fue algo que a mí personalmente caló profundamente y entendí muchas cosas porque era prácticamente entender de dónde salía mis ganas de conocer el mundo espiritual, de dónde salían mis ganas de hablar del universo, de dónde salían las ganas de poder conectarme tan profundamente que cuando yo escuchaba a Pabla, era como, ahora entiendo, ahora sí entiendo, me calzó, me hizo un match
dentro de mi cabeza entender como el antes y el después, y me sentí muy identificada y sentí que todo pasa por algo. Justamente. Todo pasa por algo en el momento justo y exacto. Entonces para mí fue impresionante. Si bien es cierto, no es que sea como una terapia de sanación, pero para mí me encajó, me entrelazó la información y en mi cerebro generó un entendimiento y una conciencia. Fue a tal punto que yo tengo, bueno, temas relacionados a la parte maternal y fue como, pero claro, por supuesto, claro que sí, fue como, ahora entiendo y realmente yo se lo recomiendo porque a la larga, aunque no sea una terapia, termina sanándote de alguna forma porque el entendimiento te da tranquilidad, te da paz y a la larga eso es sanación. Yo tengo otra teoría respecto a esto. Si bien es cierto, como dices tú y como yo dije anteriormente, no es una terapia, es un método de autoconocimiento y el conocimiento te da poder. Y mientras más poder uno tenga y más conocimiento tenga uno sobre sí mismo, obviamente que eso te va a beneficiar tanto a ti como a tu descendencia. Eso es mi humilde opinión respecto al tema de los números. Pabla, si quieres dar tu número de teléfono, quizás lo dejamos. Bueno, sí. Por favor, danos tu número de teléfono. Es más 569 9330 7961. Repítelo, por favor. 569 9330 7961. Y el Instagram es Pabla-numeróloga. Pero qué interesante el tema del día de hoy. ¿Algo más que nos quieras relatar, contar? ¿Algo importante que te falte contarnos de la numerología? Bueno, podría contarle hartas cosas, pero bueno, cuando me preguntaste acerca de situaciones que he tenido como para analizar de personas, creo que sin querer ser autorreferente, pero sí quiero comentar un poco lo que a mí me sirvió, ¿ya? En mi propio progreso, mi propia evolución como persona me sirvió mucho porque habían muchas etapas de mi vida, sobre todo de mi infancia, de situaciones que estaban ahí dando vuelta y que nunca había logrado como dices tú, como que encajara bien el por qué yo sufrí tanto de niña o de adolescente. Tuve como, ¿por qué tantas situaciones que no debería quizá haber vivido? Me ayudó esto a entender cada uno de mis procesos. No sé, yo tengo una etapa, mi primera etapa de vida es 5, por ejemplo, que es la suma del día con el mes, así que ustedes pueden hacerlo, suman su día y su mes, y esa va a ser su primera etapa de vida. Y en mi caso es un 5, entonces cuadra perfectamente con, en mi caso, con cada una de las situaciones difíciles que viví, el tema de los estados depresivos, divorcio, separación, pérdida de un bebé, y así, muchas situaciones. Entonces, antes de tener como todo este conocimiento, me costó mucho me cuestionaba mucho mi propia vida. Y una vez que ya como que tuve este conocimiento, porque la verdad es que he ido siempre estudiando, nunca me he quedado ahí en cuanto al conocimiento de los números, siempre he ido avanzando un nivel más, pude aceptar mi propia historia. Y eso es algo que quisiera compartirles y que quisiera recomendarles, porque finalmente cuando uno se acepta y acepta lo que te tocó vivir, uno logra evolucionar y logra ser mejor. Qué interesante. A la larga, por eso yo digo, termina siendo sanador igual. Sí. Aunque no sea una terapia, te sana el alma. Y cuéntame, Pali, quizás algo que no me queda muy claro y que nuestro público también quizás quiera saber. ¿A qué personaje, no sé, un día dijo, oh, los números se pueden leer? ¿O de dónde o a qué se le ocurrió que los números tenían un significado que se podían leer? Bueno, como te decía al comienzo, fue Pitágoras el que hizo este estudio, dijéramos, estadístico, porque era un matemático, partamos de esa base. Entonces, aun cuando yo no estaba ahí, pero me imagino que tiene que haber sido algo como esto, tiene que haber juntado varias personas que habían nacido el mismo día y se dedicó a la observación. Y hizo un método, digamos, estadístico en base a las cualidades de las personas que habían nacido en determinados días, determinadas fechas. Ahora,
Esto de la numerología se utiliza muchísimo, sobre todo en otros países. Incluso hay gobiernos de otros países muy cercanos donde han tenido dentro de sus filas a una numeróloga para poder ayudarlo a tomar las grandes decisiones de gobierno. ¡Uy, qué interesante! Todos podríamos tener una numeróloga Eso en fue en casa. Argentina. Pero qué interesante. Cuéntanos, Pali, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Algo más que nos quieras relatar? ¿Algo que se te quede en el tintero por ahí? Algo que se me quede en el tintero, es que creo que eso es mucha información. Creo que la experiencia es súper recomendada para todos. Es algo que de verdad hay que vivirlo como en carne propia y sirve mucho. También he atendido muchos padres que quieren el análisis de sus hijos para poder ya sea volver a reencontrarse con ellos, como volver a empezar de nuevo prácticamente, ya que los vínculos están como dañados o quebrados, entonces necesitan este tipo de orientación. Así que más que eso, no sé, creo que habría muchas cosas que a lo mejor dentro de mi Instagram podrían ir mirando para que quienes tengan dudas o ver hasta cuál es el alcance. Porque dentro de las cosas también de que he hecho ha sido analizar los números de las casas, las vibraciones de los números dentro de un hogar. Pero qué importante eso. Sí, así que... Cuéntanos un poco qué se ha dado en ese tema con respecto a los números de la casa, porque los números de la casa son más cortitos, más pequeños. Claro, siempre se van a reducir, como les decía yo, a un solo dígito, a no ser que me dé 11, 22, 33 o 44. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un departamento, mi número es el número del departamento, no la dirección de la calle. ¿Ya? Si yo vivo por ejemplo, en el 115, yo voy a sumar el 1 más el 1 más el 5 y me va a dar 7. Entonces nos vamos a encontrar cómo es el tipo de energía que hay dentro de ese hogar y cuál es la orientación vibracional. Entonces yo les decía antes que el 7 era el número que estaba vinculado con la parte espiritual y con el aprendizaje. Entonces nos vamos a encontrar ahí con gente que seguramente está constantemente estudiando, hay un perfeccionamiento, una búsqueda espiritual, o también puede darse el caso de que haya una sobreexigencia. Y Pali, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, ¿será posible en mi departamento de trabajo, es el 611, ¿será que nos pudiera sacar en vivo ese cálculo? 611. Ya. Bueno, el 611 suma 8, ¿ya? El 8 es el número que está orientado hacia el poder interior, la capacidad que tengo de reponerme ante las adversidades de la vida, porque en el fondo sé, conozco y manejo cuál es mi poder, ¿ya? El 8 también está relacionado con los aspectos económicos, la abundancia. Entonces, obviamente, como ya tú mencionaste, es tu lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, el 8 habla de esta parte de lo que es la economía, la abundancia, y que bien llevado podría funcionar súper bien. ¿Por qué? Porque hay un 6 primero, el 6 es el número del servicio y es lo que tú entregas. En el tema del Reiki es un servicio, ¿cierto? Ser empático con el otro. ¿Y algo relacionado al 6 nos habla de las emociones, por ejemplo? Sí, el 6 es el número más emocional. Porque, por ejemplo, yo en este departamento atiendo a muchas personas con problemas emocionales. Sí, es que aquí viene el otro número. Después del 6 viene un 11, ¿ya? Y dentro de la energía de este número nos vamos a encontrar con todo lo que esté relacionado con la capacidad, lo que en el fondo, lo que los otros no ven, aquí se puede ver, se puede vivenciar, se puede sacar a la luz. Son los secretos, son las cosas que están ocultas, es la intuición elevada a su máxima expresión mediante la parte emocional. Claro, y efectivamente cuando yo atiendo a un paciente se genera esa comunicación, ese vínculo donde hay una entrega de una información también. Las personas se abren emocionalmente y se genera lo que tú estás contando ahora. Claro, más allá de lo que la persona te dice, bueno, porque yo también he estado cuando tú has hecho Reiki, es la información que la persona sin querer te entrega de su inconsciente. Ahí está el vinculado con el 11. Uy, qué interesante, se dan cuenta, increíble en algo, en el número del departamento de mi trabajo puedes tener acceso a tanta información. Yo estoy feliz de conocerte, Paula, y creo que es un tema
interesante, los invito a todos y en otra oportunidad tendremos un canal haremos de constelaciones familiares, así que no se lo pueden perder. Sobre las constelaciones. Así que me despido, querida Paula. Espero que les Muchas haya gracias gustado por la invitación. y nos vamos a volver a ver en otro Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual. Por favor, detrás de cámara. Sí, un gusto, muchas gracias Un por la gusto. invitación. Gracias a Lo ti, pasé Paula. súper bien. Hagamos Están un saludo. todos invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Adiós. Chao.